Hola a todos, bienvenidos a este segundo encuentro del curso intensivo de Eneagrama a distancia. Vamos a reflexionar juntos acerca de varios temas y muy interesantes en este segundo encuentro, esta segunda clase, que corresponde a la primera parte del módulo 2, de acuerdo al programa que ustedes tienen disponible en la página web. Este encuentro se llama Profundizando en los 9 estilos de personalidad, ¿sí? Como bien dice el título, nos vamos a centrar en algunos aspectos que son muy, pero muy importantes para poder entender de dónde surgen los 9 estilos de personalidad, ¿sí? Vamos a ver el día de hoy qué es esto del cerebro triuno, ¿sí? Una teoría de un neurólogo contemporáneo muy importante y que está directamente vinculada con el eneagrama. ¿Qué relación tienen con los 3 centros de inteligencia, ¿sí? Las 3 partes de este cerebro triuno? Vamos a ver la distinción entre temperamento, carácter y estilo de personalidad. El origen del estilo de personalidad y vamos a aproximarnos a este tema desde 2 perspectivas, desde una perspectiva que podríamos llamar innatista, ¿sí? Que considera que el estilo de personalidad está presente desde el nacimiento. Este tema lo vamos a seguir profundizando la clase próxima. Y la perspectiva constructivista, que es en la que nos vamos a centrar concretamente hoy, ¿sí? Vamos a ver cómo se construye el estilo de personalidad a partir de experiencias significativas en nuestros entornos primarios, lo que los autores llaman la pauta infantil, ¿sí? Son las experiencias significativas que de alguna manera moldearon o imprimieron como una cierta impronta muy importante, podríamos decir hasta determinante en algunos casos, en la elección del estilo, en la elección y en la construcción posterior del estilo predominante de personalidad de cada individuo, ¿sí? Y las estrategias elementales de las cuales nos habla Mario Sicora, otro autor contemporáneo, ¿sí? Que pertenece más al área del coaching, pero que arroja luz con este concepto de las estrategias elementales. Es decir, no solamente nuestro estilo de personalidad se fue moldeando, se fue gestando a partir de las primeras experiencias, de las experiencias significativas en nuestros entornos primarios, sino que además ese estilo de personalidad se va a plasmar en estrategias concretas que cada uno de los tipos de personalidad emplea para adaptarse, para sobrevivir, digamos así, en el entorno que nos ha tocado vivir, especialmente desde nuestra infancia. Muy bien, comenzamos con la teoría del cerebro triuno de Paul MacLean. Este es un neurocientífico norteamericano, fallecido en el 2007. MacLean propone que el cerebro humano es como una estructura similar a la de una cebolla. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, si ustedes observan atentamente en la diapositiva de pantalla, pueden advertir que efectivamente nuestro encéfalo está compuesto por como 3 capas de cebolla, ¿sí? La más básica es el cerebro instintivo, que corresponde al tallo cerebral, que ustedes lo tienen en pantalla en color rojo. Luego tenemos evolutivamente, surge, en el cerebro instintivo corresponde a los reptiles, que son los primeros seres en el orden de la evolución, seres vivos en el orden de la evolución, animales nos estamos refiriendo. Y después, en un segundo momento, surgen por saltos evolutivos, ¿sí? Como dice la teoría
de la evolución de las especies de Darwin, van a surgir los mamíferos. ¿Sí? Los mamíferos ya cuentan con una segunda capa, ¿sí?, de redes neuronales que nosotros identificamos en la diapositiva en pantalla en color amarillo, ¿sí?, que corresponde al sistema límbico. Y finalmente, la última capa en la evolución del cerebro, hasta llegar al ser humano, no quiere decir que sea la última de la evolución en general, ¿no? Pero es nuestro cerebro actual tiene esta última capa que es el neocórtex, la neocorteza, que cumple funciones, por supuesto, importantísimas y esenciales a lo que es la vida humana como tal, ¿no? Entonces tenemos el cerebro, en el tallo cerebral tenemos este cerebro más primitivo, ¿sí?, que se conecta en la evolución con el cerebro de los reptiles. Luego tenemos el sistema límbico, que corresponde al cerebro de los mamíferos, y empiezan a surgir ya emociones cálidas, a diferencia del cerebro instintivo que solamente tiene emociones mucho más básicas, primitivas, como por ejemplo el miedo y la ira, que son básicamente las dos emociones que le permite al reptil sobrevivir en el entorno, ¿sí? El miedo le permite huir y la ira le permite atacar, ¿sí? Entonces, en cambio los mamíferos ya tienen conductas de anidamiento, ¿sí? Empiezan a aparecer emociones cálidas, empieza a aparecer la contención, el cuidado del otro, ¿sí? Y eso corresponde al sistema límbico, por eso el sistema límbico es un cerebro emocional, ¿sí? Y finalmente, la tercera capa del cerebro, el neocórtex, que es el cerebro racional, ¿sí? Estas tres capas, según MacLean, están perfectamente sincronizadas y constituyen el cerebro humano. De manera que, aunque experimentemos pensamientos racionales, también experimentamos simultáneamente emociones y también experimentamos reacciones instintivas en nuestra vida cotidiana. Es decir, estos tres cerebros están todo el tiempo presentes, pero por supuesto nosotros vamos a ir priorizando uno u otro de estos tres aspectos o dimensiones del funcionamiento del psiquismo, de acuerdo a las circunstancias que nos toquen atravesar, ¿sí? Entonces, tenemos estas tres capas. Vamos a continuar un poquito más. Estos tres cerebros que acabamos de ver juntos, ¿sí?, en la teoría de MacLean, se expresan en el eneagrama en los tres centros de inteligencia, o las tres tríadas, como ustedes le quieran llamar. El primer centro de inteligencia es el visceromotriz y está representado por la tríada del hacer, como le llamamos en el eneagrama. Corresponde a los puntos 8, 9 y 1, esta tríada del hacer, ¿sí? En relación al cerebro triuno de MacLean, este centro de inteligencia, el centro visceromotriz, correspondería al cerebro reptiliano, ¿sí?, constituido por, ya dijimos, el tallo cerebral o el tronco, ¿sí?, que regula las emociones básicas de supervivencia, funciones fisiológicas, elementales: comer, respirar, dormir, evacuar, ¿sí? Luego tenemos el centro emocional, que está representado por la tríada del sentir, puntos 2, 3 y 4 en el eneagrama. Corresponde en la teoría de MacLean al cerebro de los mamíferos, ¿sí? El cerebro mamífero es un cerebro emocional, ¿sí?, corresponde a las estructuras del sistema límbico, el cual regula las emociones. Emociones son
un sistema de alerta, fisiológicamente hablando, que nos da información acerca del entorno. Este sistema de alerta nos permite, si es que le prestamos atención, ¿sí?, nos permite recibir una información importante acerca del entorno, y eso nos ayuda a adaptarnos al entorno, ¿sí? Entonces, este sistema límbico es un sistema de alerta, básicamente, frente a los peligros del medio. Especialmente la amígdala, sí que es una estructura muy importante en el sistema límbico, que va a regular lo que tiene que ver con el miedo, emoción que es muy importante. Si bien pertenece al cerebro reptiliano, ya lo dijimos, ¿sí?, los reptiles ya experimentaban miedo. El miedo es una emoción que va a ser muy, pero muy importante porque está directamente vinculada a la supervivencia, ¿sí? Por lo tanto, no está solamente presente en los reptiles. El miedo está presente en los mamíferos y el miedo está presente, y muy presente también, en los seres humanos, ¿sí? Entonces, ¿quién comanda esta emoción? Básicamente, la amígdala junto con las demás emociones. Finalmente tenemos el centro mental, que está representado por la tríada del hacer. En el eneagrama corresponde a los puntos 5, 6 y 7. En la teoría de MacLean corresponde al neocórtex, ¿sí? La corteza, la neocorteza, especialmente la corteza prefrontal, que se encarga de controlar la conducta voluntaria, ¿sí?, también de anticipación, planificación, que son vitales para conseguir metas y objetivos, ¿sí?, para realizar trabajos organizados, que nos permiten, por supuesto, adaptarnos al medio, pero no de cualquier manera, sino adaptarnos de un modo eficiente, ¿sí?, de acuerdo al manejo de tiempos y recursos, que eso es propio de la corteza prefrontal. Entonces, sintetizando, en el eneagrama tenemos 3 centros de inteligencia que correlacionan con los 3 cerebros de MacLean. El centro visceromotriz correlaciona con el cerebro reptiliano. El centro de inteligencia emocional corresponde al sistema límbico, al cerebro mamífero. Y finalmente el centro de inteligencia mental, ¿sí?, corresponde a el neocórtex o la neocorteza. Todos los seres humanos tenemos estas 3 capas en el cerebro, y aunque nuestro tipo de personalidad esté ubicado en una tríada o en otra tríada, todos tenemos, por supuesto, estas 3 dimensiones en nuestro cerebro, ¿sí? Una dimensión visceromotriz, la dimensión emocional y la dimensión mental. Por supuesto, prestar atención a cuál es la tríada predominante en la constitución de nuestro estilo de personalidad. Esa información ustedes la pueden obtener en su test, ¿sí? Entonces, prestar atención a cuál es la tríada predominante nos puede ayudar a entender si es que nuestra personalidad tiene más importancia la dimensión del sentir que la dimensión del pensar, o la dimensión del hacer por encima de las otras dos. Así que prestar atención a cómo está constituida, cuáles son los porcentajes que adquieren las tríadas en nuestro test personal, nos puede ayudar a sacar alguna conclusión extra. Por ejemplo, si en la tríada visceral, independientemente de cuál sea mi estilo de personalidad predominante, pero si la tríada visceral obtiene un mayor porcentaje que las otras dos, quizás lo que me está diciendo es que en mi personalidad particular prima más el hacer que el sentir y el pensar, ¿sí? Lo mismo podríamos decir de las otras tríadas. Independientemente de cuál sea mi estilo de personalidad predominante,
Si predomina más la tríada mental, por ejemplo, podríamos decir que tengo una tendencia, ¿sí?, generalizada a primero pensar antes de actuar y de sentir. Y al revés, si la tríada que obtiene mayor puntaje en mi test es la emocional, podría pensar que para mí tiene mucho más importancia al momento de tomar decisiones el sentir, el conectarme con la emoción, ¿sí? Y no tanto una lógica fría y desapegada de la emoción o simplemente un hacer desconectado de la emoción, ¿sí? Entonces, prestar atención a cómo está constituida la tríada, cuál es la tríada predominante en nuestra personalidad, nos puede dar esta información interesante, ¿sí? Muy bien. Otro concepto que es muy importante a la hora de hablar de enneagrama de la personalidad es considerar que personalidad no es igual a temperamento. Por eso vamos a hacer esta distinción, ¿sí? Si bien el temperamento está incluido dentro de la personalidad, como lo vamos a ver en las filminas y en las diapositivas siguientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque la personalidad es un sistema abarcador de muchas dimensiones. Entre esas dimensiones está el temperamento, ¿sí? Pero el temperamento no es la personalidad, ¿sí? Es una parte o un componente de la personalidad. ¿Qué entendemos por temperamento? Bueno, vamos a tomar dos definiciones, ¿sí?, de Marco Fideli, un texto clásico, Temperamento, Carácter y Personalidad, se llama el libro, ¿sí? Eh, y Fideli define temperamento de estas dos maneras. La primera definición que da es que el temperamento es una combinación de caracteres fisiológicos capaz de determinar una reacción particular y característica de un individuo frente al ambiente, ¿sí? Entonces, temperamento como combinación de caracteres fisiológicos, ¿sí? Es decir, habla de la constitución fisiológica del individuo que lo predispone a reaccionar de una determinada manera ante los estímulos del medio. Bien, la segunda definición dice, el temperamento es un conjunto de disposiciones psicofisiológicas bajo las cuales el individuo piensa, siente y actúa como lo hace. La segunda definición de Fideli se acerca bastante a la noción de personalidad, ¿sí? Ya no es simplemente la complexión física o la constitución fisiológica como a lo que se refiere la primera definición, sino en la segunda nos habla de disposiciones psicofisiológicas y habla de pensar, sentir y actuar, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que si bien no hay un consenso en cuanto a temperamento, la mayoría de los autores en distintas áreas de la psicología consideran que temperamento es básicamente la constitución fisiológica, ¿sí? Eh, Sin embargo, acá Fideli en una segunda definición, en un segundo intento de definir este concepto, ya incluye otros aspectos, pero como les digo, esta segunda definición se acerca mucho más a lo que nosotros vamos a llamar personalidad, ¿sí? Entonces, para que quede claro, con temperamento nosotros vamos a referirnos principalmente a la constitución física o fisiológica del individuo. Es un factor que podríamos decir es genético, ¿sí?, y es hereditario, porque esa constitución está presente, por supuesto, desde la concepción, ¿sí? Y se va a ir desarrollando, porque ya hay una información genética en la concepción, que se va desarrollando, por supuesto, en la gestación y después a lo largo de todo el desarrollo vital del individuo. Pero ya hay una constitución
genética de base, que es a lo que nosotros nos vamos a referir con temperamento. Por supuesto, el temperamento, si bien es lo heredado, lo genético, lo fisiológico, también va a influir en otros aspectos psíquicos, ¿sí?, del individuo, como son el pensamiento, el sentimiento, las actitudes y demás. Muy bien, entonces el temperamento sí se relaciona con los componentes psicológicos, pero se refiere especialmente a lo fisiológico. Cuando hablamos de temperamento, no podemos evitar referirnos al sistema endocrino, ¿sí? Ustedes tienen en pantalla cómo está constituido este sistema endocrino, ¿sí?, por un conjunto de glándulas. Tenemos en el encéfalo la glándula pineal, tenemos la hipófisis, tenemos en la garganta las glándulas tiroides y paratiroides, tenemos en el esternón, que en gráfico no aparece, pero ahí tenemos el timo, tenemos el páncreas debajo del diafragma, tenemos las suprarrenales, que como su nombre lo indica están encima de los riñones, y las gónadas, que son testículos en los hombres y ovarios en las mujeres. Todas estas glándulas del sistema endocrino liberan unas sustancias en el torrente sanguíneo que regulan muchas funciones fisiológicas e incluso funciones del orden psíquico, ¿sí? Estas sustancias liberadas en el torrente sanguíneo por las glándulas endocrinas se llaman hormonas, ¿sí? Estas hormonas ayudan a regular las actividades del cuerpo, poseen diversos efectos sobre el funcionamiento del cuerpo y también sobre el funcionamiento psíquico. Ayudan a regular el estado de ánimo y el comportamiento, la reacción al estrés, los niveles de agresividad, de excitabilidad, alerta y concentración. Muy bien, un endocrinólogo italiano de finales del 19, murió en 1970, Nicola Pende, es el creador de esta teoría de los biotipos endocrinos, como él los llamó, ¿sí?, que nosotros vamos a considerar, ya que estamos hablando de temperamento, ¿sí? Ahora, Pende consideró que puede, en general, sintetizarse los temperamentos endócrinos en tres, o biotipos, como él le llamó, en tres, de acuerdo a si estaban regidos por una u otra de estas tres que él considera las glándulas endocrinas principales: la hipófisis, la tiroides y las suprarrenales. Ahora bien, cada una de estas glándulas endocrinas puede funcionar en más o en menos. Dicho de otra manera, podemos tener un hiperfuncionamiento o un hipofuncionamiento de estas glándulas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si la hipófisis o glándula pituitaria, que es el otro nombre que recibe la hipófisis, libera un exceso de hormona, ¿sí?, vamos a tener un funcionamiento hiper. Y si libera una cantidad mínima de hormona e incluso insuficiente, vamos a tener un funcionamiento hipo, ¿sí? Entonces, el temperamento hiperpituitárico, Nicola Pende lo define como un temperamento instintivo primitivo, un temperamento reptiliano, frío, egoísta en el sentido de que prioriza la propia supervivencia del individuo, flemático, es decir, que no actúa con demasiada rapidez, ¿sí?,
pero tampoco expresa emociones. El temperamento flemático es un temperamento más frío, diríamos así, netamente visceral. Sí hay reacción, pero la reacción es instintivo-visceral, no emocional, ¿sí? Es un temperamento más agresivo y en ocasiones manifiesta rebeldías. Si relacionamos este temperamento hiperpituitárico, tal como lo define Pende, con el eneagrama, podríamos ver que tiene afinidad con el estilo de personalidad 8, el 3, el 1, y el subtipo sexual del estilo de personalidad 4. ¿Sí? Vamos a hacer una pequeña aclaración. Si bien en otras clases, vamos a centrarnos en los subtipos, simplemente tengan en cuenta que vamos a considerar 3 subtipos para cada uno de los estilos de personalidad. El subtipo sexual, el subtipo autoconservación y el subtipo social, ¿sí? Ya los vamos a definir y vamos a tener tiempo de profundizar en cada uno de ellos y ver cómo se caracterizan cada uno de estos subtipos instintivos en cada estilo de personalidad, ¿sí? Entonces, 3 subtipos: sexual, social y autoconservación. Muy bien. Temperamento hipopituitárico, tenemos un carácter cambiante, inquieto, caprichoso, inconstante, sugestionable y pueril. Todas estas características correlacionan con los estilos de personalidad 2, 7 y los otros subtipos del 4, no el sexual, sino el social y el autoconservación. Bien, en cuanto a tiroides, si la tiroides funciona en más, vamos a tener, es decir, en exceso de hormona, vamos a tener un temperamento hipertiroideo. Este temperamento se caracteriza por la rapidez de movimientos, de palabra y de pensamiento, una fantasía frondosa, una voluntad fuerte, atención y memoria, ¿sí? Acá vamos a tener afinidad con eneatipos o estilos de personalidad 7 y 2, ¿sí? Si la glándula funciona en menos, es decir, tiene una, una secreción mínima de la hormona, vamos a tener un temperamento hipotiroideo, caracterizado por lentitud de movimientos y de palabra, buena memoria, voluntad discreta, emotividad reducida. Y podemos ver que estas características correlacionan bien con los estilos de personalidad 5, 9 y de alguna manera con el 1 también. Finalmente, en relación a la suprarrenal, vamos a tener un temperamento hipersuprarrenal, ¿sí? Cuando la glándula secreta un exceso de hormona, caracterizado este temperamento por una fuerza de voluntad, iniciativa, tenacidad, hiperactividad y optimismo, características que podemos observar en los estilos de personalidad 3, 8 y en la variante sexual del estilo 6. Y el temperamento hiposuprarrenal se caracteriza por debilidad psicomotriz, una voluntad débil, escasa autoafirmación, tendencia al victimismo. Claramente podemos encontrar estas características en el estilo de personalidad 4, en el 6 y parcialmente en el 9, ¿sí? Salvo victimismo, que normalmente no lo hay, pero sí tenemos como una cierta labilidad a nivel de voluntad, ¿sí? Y una escasa autoafirmación claramente en el 9. Muy bien. Otra distinción que es importante tener en cuenta es que no es exactamente lo mismo hablar de carácter que hablar de personalidad, ¿sí?
vamos a ver, etimológicamente, carácter viene de una palabra en griego, carácter, que significa sello o marca. Era el sello que se ponía sobre una superficie, normalmente papiro o papel o madera, y el sello marcaba con aceite o alguna sustancia por el estilo que impregnaba la superficie de manera tal que esa marca no podía ser retirada. Entonces, el carácter, desde el punto de vista psicológico, se refiere a un componente estable, ¿sí? Una característica estable en el individuo. Podríamos definirlo como la totalidad de atributos y rasgos de personalidad de un individuo, en particular sus actitudes morales, sociales, religiosas, características, ¿sí? Y religiosas características. Esta definición está tomada del Diccionario de Psicología de la APA, de la Asociación Americana de Psiquiatría. Mientras que personalidad, que viene de prosopon, griego, que se traduce al latín como persona, que es la máscara que usaban los antiguos griegos en el teatro, ¿sí? Podríamos decir que la personalidad se refiere a la máscara social, ¿sí? La APA la define como configuración compleja y dinámica que integra las características de un individuo, sus intereses, valores, autoconcepto, patrones emocionales, talentos, experiencias cruciales y moldea su comportamiento habitual. Como verán, aunque hay bastante afinidad y similitud entre las definiciones de carácter y personalidad, la clave está en la noción etimológica o en el concepto de raíz del que surge la palabra. Carácter se refiere a algo permanente, a atributos que son permanentes del individuo, mientras que personalidad se refiere más, ¿sí?, a una configuración compleja y dinámica, es decir, acentúa un poco más la noción plástica que tiene la personalidad. Por eso en el eneagrama, particularmente yo prefiero usar la denominación de estilos de personalidad más que tipo de personalidad o eneatipo, ¿sí? Porque la noción de tipo es lo mismo que carácter, tiene que ver con un sello, una marca, ¿sí? En cambio, hablar de estilo de personalidad nos puede hacer entender o orientar a pensar a la personalidad como una construcción dinámica en la cual nosotros podemos, por supuesto, introducir cambios, ¿sí? Porque si no estaríamos prácticamente condenados a tener una sola pauta de comportamiento dada por el carácter. Sin embargo, hoy sabemos que no es así. El cerebro es plástico, ¿sí? La noción de neuroplasticidad neuronal es fundamental para poder enfocar el eneagrama desde un punto de vista adecuado, ¿sí? Entonces, no hay rigidez en el estilo de personalidad, sino hay una plasticidad, ¿sí? Y podemos, por supuesto, buscar cambios porque el cerebro es plástico. Entonces, todos tenemos un estilo de personalidad predominante. Y podemos incluso desarrollar aspectos menos desarrollados y flexibilizar aspectos que están demasiado marcados. Todo esto es neuroplasticidad y se refiere justamente a esta dimensión dinámica, plástica que posee la personalidad. Otro tema que es muy importante para poder entender de dónde vienen los estilos de personalidad es considerar, además de el temperamento y los componentes psicológicos de la personalidad o carácter, también considerar esta dimensión que es la dimensión biográfica, ¿sí?
la dimensión biográfica de la personalidad. En esta dimensión vamos a tener experiencias significativas, especialmente en la etapa temprana del desarrollo, en la infancia, lo que los autores llaman la pauta infantil, y vamos a tener también los mandatos familiares que hemos recibido en la infancia. ¿Qué son los mandatos? Bueno, como su nombre lo indica, los mandatos son cierto ordenamiento o direccionamiento del comportamiento, ¿sí? En función de lo que se espera, particularmente del niño, ¿sí? Los padres esperan que el niño se comporte de esta manera o de aquella. Esas expectativas que tienen los padres respecto del niño, que orientan, pautan su comportamiento, no siempre son explícitas, ¿sí? Esas expectativas. Sin embargo, el niño las percibe y vamos a ver en cada uno de los estilos de personalidad cuáles fueron esos mandatos, cómo se fueron construyendo esos mandatos, ¿sí? Y la personalidad como un intento, como esa máscara social que intenta ponerse en el papel que se espera que uno ocupe en un determinado sistema familiar, ¿sí? Esos son los mandatos, como si si hubiéramos recibido una especie de designación en este sistema familiar, vos tenés que ocupar este rol. Por supuesto, no dicho con palabras, dicho con el funcionamiento mismo del sistema familiar. Seamos muy compasivos al momento de leer nuestra historia familiar y de cómo se fue formando nuestra personalidad. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? No se trata de juzgar, ¿sí? Se trata el autoconocimiento de entender, no juzgar, ¿sí? Entonces, más que decir, bueno, yo soy como soy porque la culpa la tiene fulano de tal, fulana de tal, mi mamá, mi papá, mis hermanos. No, acá no se trata de culpar a nadie, ¿sí? Se trata de poder entender, ¿sí? Por eso hablo de compasión en el sentido más profundo del término. Como dice el Dalai Lama, la compasión se funda en la comprensión. Entonces, poder comprender de dónde surge nuestro estilo de personalidad predominante, cuáles son las estrategias que hemos usado para moldarnos a determinados mandatos tácitos, implícitos en nuestros entornos primarios, ¿sí? Nos puede ayudar a tener una visión más profunda, comprensiva, cabal, lúcida de nosotros mismos y de las personas significativas de nuestra vida, ¿sí? En tercer lugar, además de la pauta infantil y los mandatos familiares, ¿cuál fue la estrategia principal que nosotros hemos adoptado? Vayamos directamente al estilo de personalidad 1, que nosotros hemos llamado el perfeccionista, ¿sí? La clase pasada ya lo hemos definido en general, hemos puesto puesto en relieve cuáles son los rasgos principales de este estilo de personalidad, ¿sí? Vamos a tener la siguiente pauta infantil. Las pautas infantiles las hemos tomado de Riso Hudson, ¿sí? La sabiduría del eneagrama. Las estrategias de Mario Sicora, Conciencia en Acción, se llama la obra. Y el mandato familiar es una elaboración mía a partir, ¿sí?, de mi investigación acerca del tema. Entonces, la pauta infantil para los 1, veamos qué nos dice Riso Hudson. Los 1 se esforzaron muchísimo en ser niños buenos. Es frecuente oír a estas personas decir que en su infancia sentían la necesidad de justificar su existencia. Sencillamente ser niño o niña era en cierto modo
inaceptable. Y muchos niños 1 desarrollaron la seriedad y la responsabilidad de los adultos a edad muy temprana. Comprendieron que sus padres esperaban muchísimo de ellos y como los 3 muchas veces desempeñaron el papel del héroe de la familia. Entonces, podríamos decir, sintetizando la pauta infantil del estilo de personalidad 1, ¿sí? Un entorno en que se le exigía al niño que no cometa errores, como si tuviera la responsabilidad, digamos así, de un adulto. Se le impone sobre los hombros del niño la responsabilidad. El niño tiene que ser un buen niño, una buena niña. Prácticamente tiene que dejar de ser niño para convertirse en una especie de mini adulto, ¿sí? Entonces el mandato familiar tácito, implícito que recibe el 1 es: eres valioso si no cometes errores. La estrategia que implementa desde muy pequeño para moldarse, ¿sí?, con esta máscara social que es la personalidad, para amoldarse a este mandato familiar, a estas expectativas, a lo que se espera de él en su familia, es esforzarse por ser perfecto, esforzarse por no cometer errores. Por eso vamos a tener una personalidad caracterizada por mucha exigencia personal, exigencia de los otros, exigencia del entorno, mucha exigencia. Una personalidad obsesiva por el orden, por la precisión. Intolerante en relación a las reglas. Las reglas hay que respetarlas a rajatabla. Y la hipercrítica, ¿sí? Una crítica muy severa consigo mismo y también con los demás. Por eso los demás muchas veces perciben a los unos como personas amargas o demasiado exigentes, intolerantes, ¿sí? O picky, demasiado puntilloso, perfeccionista, ¿sí? Sin embargo, podemos ver a partir de la pauta infantil del 1 que esa máscara social del perfeccionismo, de la crítica, de la obsesión por el detalle y por el cumplimiento de las reglas, es una estrategia que ha usado desde muy pequeño para sobrevivir en un entorno muy exigente, en un entorno en el que se le pedía de alguna manera que actúe como adulto a muy temprana edad. El estilo de personalidad 2, que nosotros llamamos seductor, veamos cuál es su pauta infantil, de dónde viene, ¿sí? Dice Rizzo Hudson que este estilo de personalidad surge de la siguiente pauta. Durante su infancia los dos llegaron a creer que debían anteponer las necesidades de los demás a las suyas, que debían dar para recibir, que debían ganarse un lugar en los afectos de los demás, porque el afecto sencillamente no era algo que se regalara. Que dedicar demasiado tiempo a uno mismo es igual a egoísmo. Así pues, los niños 2 aprendieron a funcionar en su sistema familiar y en todas sus relaciones subsiguientes, siendo el ayudador, el amigo generoso, el que complacía y proporcionaba atención y cuidado a los demás, cuidando a sus hermanos, haciendo los quehaceres domésticos, atendiendo a sus padres de diversas maneras. Están muy condicionados, estos niños, a creer que sacrificándose recibirán como recompensa el amor, ser amados, ¿sí? Porque el amor no es algo que se regala, el amor es algo que se gana, ¿sí? Es lo que el niño 2 interpreta de su entorno. Por eso el mandato que introyecta
el mandato familiar es: eres valioso si te sacrificas y te conviertes finalmente en alguien imprescindible, ¿sí? La estrategia que utiliza el estilo de personalidad 2 para moldarse a su entorno primario, para cumplir estas expectativas, ¿sí? Para empezar a desempeñar este rol de esta máscara social asignada, del seductor, del ayudador, del que se sacrifica por los demás. La estrategia que utiliza es esforzarse por conectar, ¿sí? En el fondo, conectar acá hay que leerlo como buscar valoración. Quiero que el otro me tenga en cuenta, quiero que el otro me valore, quiero que el otro reconozca que soy valioso, ¿sí? Más aún, que soy imprescindible. Entonces, ese esforzarse por conectar los lleva a mostrarse amables, sacrificados, no pueden decir que no, incluso aunque se enojan muchas veces y saben que se van a enojar si dicen sí, sin embargo no pueden negarse muchas veces porque se fuerzan a sí mismos a seguir dando la imagen de generoso, sacrificado, incondicional, ayudador, ¿sí? O adulador, ¿sí? Que es estar buscando caerle bien y agradar a las personas con las que se rodea. Muy bien, entonces, aunque es frecuente escuchar que los dos son personas manipuladoras, que tienen una generosidad egocéntrica porque te dan, pero están esperando recibir valoración, atención, afecto, etc. Seamos compasivos también con los dos. Comprendamos que esta máscara social de dador, ayudador, seductor, es lo que el niño aprendió a hacer para sobrevivir en un entorno en el que el afecto no se regalaba, sino que te lo tenías que ganar. Por supuesto, el camino de crecimiento del 2 va a estar en reconocer que, lo vamos a ver más adelante cuando veamos las virtudes, que él tiene sus propias necesidades, ¿sí? Así como el camino del crecimiento del 1 va a estar en reconocer que es valioso incluso aunque cometa errores, ¿sí? Muy bien, el estilo de personalidad 3, el logrador, es un logrador mostrador, ¿sí? Porque no es simplemente lograr, conseguir objetivos, sino que además hay que mostrarlo, ¿eh? Ahí está la vanidad del 3. Bueno, veamos su pauta infantil. Los 3 tienen un vínculo emocional muy profundo con la persona de su familia que los crió. Puede haber sido, normalmente es la madre, pero a veces es otra persona que cumple el rol materno, ¿sí? El niño o la niña espera que esa persona le dijera: eres maravilloso, maravillosa, me agradas, eres bienvenido, bienvenida en el mundo. Dado que desean continuar siendo validados por esa figura sustentadora, los niños 3 aprenden subconscientemente a hacer y ser esas cosas que agradan a esa persona sustentadora. Muchas veces las expectativas de la figura sustentadora no son explícitas, entonces los niños pueden interiorizar esas expectativas subconscientes y vivirlas sin darse cuenta. Por ejemplo, si la madre es una profesora que deseaba ser actriz, es probable que el niño o la niña 3 se sientan atraídos hacia el teatro, no necesariamente porque les guste, sino porque piensan que es algo que simplemente tienen que hacer, ¿sí? Entonces el 3, su máscara social, lo impulsa a identificar su propio ser y su propio hacer con las expectativas de los demás. Las expectativas
de las figuras que para él son importantes, ¿sí? Entonces se desconecta de alguna manera con lo que realmente el 3 desea, lo que realmente quiere, ¿sí? Empieza desde muy pequeño a identificarse con un determinado personaje que los demás tienen luego que aplaudir, valorar, ¿sí? Entonces, el mandato que ha introyectado el 3 es: eres valioso si te ven lograr cosas, si te ven triunfar. ¿Qué es el triunfo para el 3? Bueno, ahí es muy importante esta pregunta, ¿sí? Esto es muy importante. El triunfo no es exactamente Hollywood para el 3. Para el 3 el triunfo es cumplir las expectativas de aquellas personas que son significativas para el 3. No es cumplir las expectativas de todo el mundo o adaptarse a los deseos de todo el mundo, ¿no? El 3 tiene algunas figuras, estén o vivas o simplemente en su recuerdo, en su imaginación, si es que ya no están físicamente presentes, pero tiene en su mente cuáles son las expectativas de esas personas significativas. Y en función de esas expectativas ha moldado su ser y su hacer. Ha elegido una determinada profesión, un determinado estilo de vida. Es importante que el 3 en algún momento conecte con cuáles son sus motivaciones profundas, vocacionales, personales en general, ¿sí? Porque ahí va a estar el camino de crecimiento del 3, en la autenticidad, es decir, en la coherencia de su ser y hacer con motivaciones propias, ¿sí? Personales. Ya no simplemente para adaptarse a lo que el otro luego tiene que aplaudir o va a aplaudir. La estrategia que ha utilizado el 3 desde muy pequeño es esforzarse por destacar. Son competentes, competitivos, eficientes, orientados a conseguir metas. Pero muchas veces, como les digo, ellos creen que esas metas son para ellos, pero en el fondo tienen en mente, ¿sí? La intención de que al conseguir esas metas agradan a figuras que son significativas para ellos. El 4, llamado el especial, ¿sí? Tiene la siguiente pauta infantil. Los 4 consideran que no se parecen a sus padres. Estos suelen expresarlo como el sentimiento de que sus padres no los veían, de que no conectaban con ellos o viceversa. En la teoría de los sistemas familiares, tienden a identificarse con el papel de la oveja negra, diríamos, el hijo extraviado o perdido. La consecuencia es que creen que tiene que haber algo tremendamente equivocado en ellos, lo cual los lanza a una búsqueda de sí mismos que puede durar toda la vida. Piensan: si no me parezco a mis padres y no me veo en ellos, ¿quién soy entonces? Esto también los predispone a concentrarse en lo que les falta en sí mismos, en sus vidas, en sus relaciones. Se sienten abandonados e incomprendidos por sus padres y después por otras personas importantes. Muy interesante la pauta infantil de los 4, ¿sí? El sentirse que perdieron su origen. Si mis padres no tienen nada que ver conmigo, si yo soy tan distinto, tan diferente, ¿cuál es mi identidad? ¿Sí? Es una pregunta que va a estar presente en el 4 a lo largo de toda la vida, ¿sí? Justamente a diferencia de los 3, que los padres ponían la mirada en los 3 y aplaudían sus logros, eso fue reforzando, ¿sí? Todo un sistema de conductas. En el caso del 4, la experiencia parece haber sido más dolorosa. Padres que no me miran, padres que no consideran, siente el 4, que tengo nada valioso, ¿sí? No consideran que tengo nada valioso. Entonces no me miran.
entonces no tengo nada en común con mis padres, ¿sí? Quizás no me miran, fantasía del 4, porque soy adoptado, ¿sí? O porque no soy en realidad hijo de ellos. Entonces, esto es como el huevo y la gallina. Es difícil determinar dónde se origina este círculo vicioso. Los 4 se sienten desconectados de sus padres porque los padres no los miran, o los padres dejan de mirar al 4 porque el 4 desde muy pequeño está ensimismado. Difícil de determinar realmente qué es causa y qué es consecuencia. Lo cierto es que ambos comportamientos parecen estar presentes en la historia de los 4. Los 4 ensimismados viendo qué les falta, qué hay de mal en ellos, por qué los demás no los miran, no los valoran. Y por otro lado, el entorno que parece haber dejado de lado al 4, o incluso muchas veces toman distancia de los 4 en función de que al entorno no le agrada mucho ese rol victimista que tiende a asumir el 4 desde muy pequeño. El mandato introyectado del 4 es: eres valioso si eres diferente, ¿sí? Como si hubiera que llorar y llamar la atención para recibir afecto de esa manera. Entonces, el ser diferente, aparece ahí un intento de encontrar una identidad del 4, ¿sí? Un intento, ¿sí? Porque en el fondo el 4 siempre tiene esa duda en su interior, ¿sí? ¿Quién soy realmente? Entonces la estrategia principal de este estilo de personalidad es esforzarse por ser único. Son sensibles, se sienten incomprendidos, se muestran refinados, se esfuerzan por mostrarse originales, son dramáticos, ¿sí? Los demás los perciben siempre como quejosos, insatisfechos, ¿sí? Y tienen una marcada tendencia a la melancolía. ¿Mm? Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos dar una mirada compasiva hacia los 4? Bueno, no es que el 4 está llamando la atención porque quiere molestar a los demás, sino es que se lamenta y se regocija en la melancolía porque quiere molestar a los demás. Sino que el 4 experimentó probablemente con mucho dolor que las figuras significativas no estaban pendientes de ella, ¿sí? Entonces, a partir de esa experiencia forma esta estrategia, ¿sí? De esforzarse para ser distinto y a ver si de esa manera puede por fin eh, lograr atención y valoración de parte de los otros que son significativos para él. Muy bien, la pauta infantil del 5, que es el estilo del observador, dice lo siguiente: los 5 temían ser abrumados por sus padres y por eso comenzaron a buscar algo que les permita sentirse seguros y confiados. Primero se apartaron de su familia, se retiraron a su espacio privado, mental y física y emocionalmente. Después desviaron la atención de sus necesidades personales y emocionales para centrarla en algo objetivo. Los niños 5 pasan mucho tiempo solos, son niños callados que no suelen jugar con los demás y prefieren ocupar la mente y la imaginación leyendo, practicando con un instrumento musical, jugando con un ordenador, coleccionando insectos o plantas. Independencia, o tal vez más exactamente no intromisión, es lo que buscan los 5 para así lograr la seguridad y la sensación de que están al mando de sus vidas, ¿sí? Entonces, un entorno intrusivo, un entorno que no respeta los sanos límites ni la privacidad del 5, un entorno quizás muy demandante,
hace que el 5 desde muy pequeño busque, ¿sí? Apartarse, ¿sí? Como vemos en la imagen, agarrar la moto e irse lejos para observar a la distancia, simbólicamente hablando, por supuesto. No necesariamente con la moto, literal, ¿no? Pero sí el tomar distancia para escapar de un ambiente que es demasiado intenso, que hace demasiados requerimientos, que se intromete, ¿sí? En la privacidad del 5. Entonces, el 5 busca no depender de nadie. ¿Mm? Eres valioso si no dependes de nadie, pero en el fondo, como bien nos dice Rizzo Hudson, detrás de ese deseo de independencia, quizás hay un deseo de no se inmiscuyan demasiado en mi privacidad, no se entrometan, ¿sí? Entonces, la estrategia principal que adopta el 5 desde muy temprana edad es esforzarse por tomar distancia, por estar desapegado. Se vuelven observadores, lógicos, reflexivos, reservados, poco expresivos, cuidadosos de su tiempo, de su espacio y de sus recursos, ¿sí? Entonces, mirada compasiva hacia el 5. El 5 lo que está buscando no es hacerle mal a nadie con su aislamiento, sino simplemente sentir que está resguardando su intimidad, su privacidad, las cuales no fueron respetadas posiblemente en un entorno muy intrusivo, ¿sí? O con padres muy intrusivos, o con personas que no respetaban la privacidad y los límites del 5. Pauta infantil del 6, el escéptico leal. Muy bien, en cierto momento de su desarrollo, los niños pequeños hacen algo muy notable. Pese a su enorme dependencia, comienzan a caminar, a afirmar su independencia y su autonomía. En psicología infantil esto se llama fase de separación. Uno de los ingredientes más importantes que ayudan al niño a encontrar el valor para separarse de su madre es la presencia de la figura paterna, no siempre el padre biológico. Si el niño 6 percibe que el apoyo de su padre a su independencia es insuficiente, podría sentirse en peligro. Esto hace que se intensifique la necesidad de mantenerse en guardia y le produce una fuerte ambivalencia y necesidad respecto a la confianza, el cariño y la intimidad. Entonces, el niño 6, cuando intentó adquirir mayor autonomía, independencia, probablemente no haya recibido el suficiente soporte por parte de las figuras de autoridad significativas. Entonces, si la figura de autoridad no me apoya para que yo sea más independiente y autónomo, ¿sí? Tiene ese miedo constante que es una de las características del eneatipo 6, ¿sí? Un miedo que es desconfianza respecto de mis propias capacidades y del entorno. Incluso la variante contrafóbica tiene esta desconfianza respecto del entorno y de sí mismo. Se muestran bravucones, se muestran impulsivos, pero en el fondo es el miedo, la inseguridad, lo que motiva esa reacción contrafóbica, ¿sí? Entonces, el mandato introyectado del 6 es: eres valioso si te muestras leal, pero precavido. Es ambivalente con la figura de autoridad, porque la figura de autoridad me debe apoyar, pero a su vez no me apoya del todo, entonces yo debo ser leal, pero debo cuidarme y no confiarme demasiado, ¿sí? Hay como una especie de ambivalencia constante en la psicología del estilo de personalidad 7. La estrategia principal es esforzarse por justamente estar seguro. Por eso se muestran precavidos, son leales, o pretenden mostrarse así, pero internamente son desconfiados, son ambivalentes respecto al grupo y a la autoridad. Por un lado, quieren confiar en el grupo, pero internamente desconfían del grupo, y lo mismo pasa con la autoridad, ¿sí?
Muy bien. El estilo de personalidad 7, el planificador, ¿sí? Que está haciendo siempre un plan B, un plan C, un plan D, etc. Veamos cómo se va gestando este estilo de personalidad de acuerdo a sus experiencias infantiles. Durante su infancia, los 7 experimentan una sensación de desconexión de la figura sustentadora, que suele ser la madre biológica, aunque no siempre, como si los hubieran destetado demasiado pronto. Tal vez nació otro hermano y el niño 7 de pronto se sintió desplazado, desatendido por su madre, etc. Puede haber otros motivos. En reacción a esto, los niños 7 deciden inconscientemente cuidar de ellos mismos. Una forma de arreglárselas solos es concentrarse en lo que los psicólogos llaman objetos de transición o objetos transicionales, ¿sí? Así le llamaba Winnicott. Tener juguetes, juegos, compañeros de juego y otras distracciones ayuda a los niños pequeños a tolerar la angustia de no estar en contacto quizás con una figura protectora, ¿sí? Da la impresión de que los 7 continúan a lo largo de toda la vida buscando objetos de transición, objetos transicionales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que busca el 7 con esta constante planificación, con esta imaginación frondosa, con esto de buscar un plan B, un plan C, un plan D? ¿Sí? Según esta pauta infantil, lo que el niño está buscando es distraerse de la angustia que implica para él verse solo o sentirse solo. Entonces nunca está solo porque él cuida de sí mismo, distrayéndose, buscando siempre objetos que reemplacen a la figura sustentadora. Una muñeca, un juego, un amigo imaginario, luego van a ser proyectos, planes, no importa si son realizables o no realizables. Lo que hace que el 7 esté en esa constante planificación es una ansiedad ante la soledad, ¿sí? Que experimentó probablemente desde muy pequeño y aprendió a distraerse de esa soledad y a cuidarse en cierto modo a sí mismo con la imaginación. Entonces, mandato introyectado del 7, eres valioso si puedes disfrutar y escapar, ¿sí? Entonces hay que pasarla bien, hay que ser optimista, no suframos, no nos conectemos con la angustia, para que sí podemos planificar, ¿no? Disfrutar y planificar. Ok. Estrategia principal del 7: esforzarse por estar estimulado. Por eso se muestran curiosos, alegres, entusiastas, optimistas, animados, son imaginativos, ocurrentes. Procuran mantener las opciones abiertas y tienen una característica: escasa tolerancia a la frustración. Por eso algunos tienen dificultades con la constancia, ¿sí? Al asumir responsabilidades o al iniciar proyectos. Pero, digamos, los 7 son capaces, por supuesto, de comprometerse y de ser constantes. Para ello necesitan trabajar sobre la ansiedad y trabajar sobre incrementar la tolerancia a la frustración. Y por supuesto lo pueden lograr, ¿sí? No está todo perdido. En el caso del 8, la pauta infantil del 8, veamos de dónde sale este tipo duro, el tipo poderoso, el que se quiere sentir poderoso, el que no quiere mostrar vulnerabilidad, ¿no? El que está con la armadura del fuerte. Muchas personas de tipo 8 piensan que tuvieron que hacerse adultos a la edad temprana, tal vez para llevar dinero a casa o colaborar así en la crianza de sus hermanos, debido a la ausencia de uno de sus progenitores o a otra desgracia. Es posible que se hayan criado en medio de un ambiente peligroso o que en su casa hubiera un adulto caprichoso y violento.
Los niños 8 se hacen muy pronto la idea de que es arriesgado ser dulces o dóciles. En su opinión, esas actitudes son blandas, débiles y solo sirven para atraer el rechazo y la traición y el sufrimiento. Consideran que es mejor no bajar la guardia, de modo que si va a haber cariño o sustento en sus vidas, tendrá que dárselos otra persona. De alguna manera, el 8 está a la defensiva y con esa armadura, como les decía, de fuerte, esa es su máscara social, porque aprendieron que no pueden mostrar vulnerabilidad, ¿sí? Por las circunstancias que les tocó vivir, por un entorno probablemente arduo, difícil, hostil incluso, ¿sí? El mandato introyectado del 8 es: eres valioso si te haces escuchar y respetar, ¿sí? Y su estrategia es esforzarse por sentirse y mostrarse poderoso. Se muestran vehementes, obstinados, arrogantes a veces, dominantes, dispuestos firmemente a cumplir sus objetivos y a eliminar los obstáculos en el camino, peleadores o beligerantes, ¿sí? E intimidantes. Muchas veces los 8 tienen una actitud como de provocación, ¿sí? Pero es simplemente parte de su máscara social de estar a la defensiva o no querer manifestar vulnerabilidad, ¿sí? Finalmente el 9, su pauta, el pacificador, ¿sí? Su pauta infantil es la siguiente: muchos 9 dicen que tuvieron una infancia feliz, pero eso no siempre es así. En los casos en que hubo más problemas, los niños 9 aprendieron a arreglárselas disociándose de las situaciones o incidentes amenazadores y traumáticos y adoptando el papel de pacificador o mediador durante los conflictos familiares. Aprendieron que la mejor manera de mantener la armonía en la familia era desaparecer y no causar problemas a nadie. En consecuencia, nunca aprendieron a hacer valer su voluntad, ni por extensión, a realizarse independientemente de sus padres y de otras personas importantes. Aprendieron a mantenerse en un segundo plano donde las cosas no pudieran afectarlos, ¿sí? El 9 tiene como su propia burbuja también en su mente, parecido a los 7, ¿sí? En la que en esa burbuja mental se sienten como tranquilos, ¿sí? Que es lo que busca el 9, evitar el conflicto, ¿sí? Probablemente se sintieron invisibles a los ojos de las figuras de importancia para ellos, ¿sí? Y de esa manera crearon esa idea de que son poco importantes, o que son menos importantes. El mandato introyectado del 9 es: eres valioso si estás tranquilo y mantienes las cosas en calma. Por eso su estrategia es esforzarse por mantener la paz, por mediar. Se muestran serenos, agradables, adaptables, dispuestos a ceder para hallar consenso y evitar así conflictos, ¿sí? Lo que tiene que aprender el 9 es a conectar con el sentido auténtico de la autoestima, ¿sí? Bueno, por supuesto eso está presente en todos los en estilos de personalidad, ¿sí? Como una necesidad básica, conectar con una autoestima que conecte con el self, con el sí mismo, y no basada que esté dependiendo de la máscara social, ¿sí? Que son los estilos de personalidad. Bueno, llegando al final de este recorrido, en esta segunda clase, ¿sí? Les propongo para la autoobservación durante esta semana que puedan hacerse las siguientes preguntas, ¿sí? En el momento en que ustedes los dispongan. ¿Cuáles son los recuerdos más significativos de mi infancia, de mi historia familiar, tanto agradables como desagradables? ¿Sí? Y tratar de ir relacionando esos recuerdos significativos con las características del estilo de personalidad predominante, ¿sí? Esa es la idea.
¿Agregaría o modificaría algo a la pauta infantil general de mi estilo de personalidad? ¿Sí? Los invito a releer las pautas infantiles, ¿sí? En estos slides, y que ustedes mismos puedan decir, bueno, en mi caso le agregaría tal cosa, modificaría tal cosa. En tercer lugar, ¿con cuál de los mandatos me siento más identificado? ¿Mm? Puede ser, hay veces, algunas veces en que el mandato con el que más nos sentimos identificados en este momento no sea exactamente el mandato de nuestro estilo de personalidad predominante, sino que por alguna situación circunstancial esté en un momento en el que uno de esos otros mandatos eh, me haga particular sentido. Así que es interesante explorar también por ahí. ¿A partir de qué momento o situación concreta llegué a desarrollar mi estrategia principal? ¿Y cómo se relacionan en mí todos los elementos anteriores? ¿Sí? ¿Cómo se relaciona mi estrategia principal con los mandatos que yo percibí en mi historia familiar? ¿Sí? Implícitamente, por supuesto. ¿Cuál fue la pauta infantil mía, concreta, ya no la que está estipulada como una pauta general, sino en mi historia particular? ¿Sí? ¿Y cuáles son los hechos más significativos que podría considerar de mi propia historia familiar? ¿Sí? Entonces, la invitación, para decirlo en breve, en esta semana, es poder mirarnos desde una perspectiva compasiva, desde una perspectiva desde la comprensión, ¿sí? Como dice el Dalai Lama. No hay compasión sin comprensión. Entonces, para tener una mirada compasiva de nosotros mismos, no una mirada judicativa o punitiva, castigadora, sino una mirada comprensiva de nosotros mismos, poder entender cómo fue surgiendo mi estilo de personalidad. ¿Sí? Bueno, me tocó crecer, sobrevivir en un entorno con estas características. Entonces, era comprensible, era esperable que desarrollara tales o cuales características. ¿Sí? El estilo de personalidad no es en sí mismo algo malo, recuerden, ¿sí? Solamente cuando los rasgos se vuelven muy rígidos, ¿sí? Entonces decimos que el estilo de personalidad se transforma en nocivo para sí mismo y para los demás. Entonces, de acuerdo a cómo estén los rasgos de nuestro estilo de personalidad predominante, más o menos rígidos, ¿sí? Poder entender, esa es la propuesta para esta semana, de dónde surgieron, de qué contexto histórico, concreto, ¿sí? Surgieron estos rasgos y tener una visión comprensiva, compasiva de mí mismo y de las personas que me rodean. Porque las personas que me rodean, tanto ahora como en mi historia familiar, son personas que tienen sus propios desafíos, ¿sí? Tienen sus propios límites y sus propios desafíos, de acuerdo a la historia que cada uno también le ha tocado vivir y de acuerdo a las decisiones que ha ido tomando en esa propia historia. Así que la invitación es a profundizar en este sustrato biográfico de nuestro estilo de personalidad. Nos vemos en el próximo encuentro. Un abrazo grande para todos.